Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El párroco de Gaza pide que se siga rezando y trabajando por una paz justa, duradera y reconciliadora en Tierra Santa, mientras el ejército de Israel identifica a los 2 últimos rehenes entregados por Hamás. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV asegura que la resurrección de Jesucristo puede curar la tristeza e infundir una nueva esperanza en nuestra vida. La Conferencia Episcopal de Bolivia insta a trabajar unidos por el bien del país. La Archidiócesis de Valencia se prepara para comenzar el año jubilar del Santo Cáliz. En Toledo, el Santuario Diocesano de los Sagrados Corazones acogerá la próxima jornada del Apostolado de la Oración. Mueren 6 personas en Ucrania durante los últimos ataques rusos que sigue bombardeando infraestructuras energéticas del país. El presidente de Perú declara el estado de emergencia en Lima y Callao. En nuestro país, el Partido Popular activará en el Senado el procedimiento para llevar al Gobierno al Constitucional si no presenta ya los presupuestos. La inflación de los alimentos casi se duplicó con respecto a la general tras la pandemia. Y en deportes, el Barcelona gana al Olympiacos, mientras que el Atlético de Madrid y el Villarreal pierden, respectivamente, contra el Arsenal y el Manchester City en la Champions League de fútbol. El párroco de la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza, el padre Gabriel Romanelli, continúa alentando a la esperanza tras la implementación del acuerdo de paz y la liberación de rehenes y prisioneros palestinos. No obstante, ha indicado que la situación allí sigue siendo inestable. Así lo ha expresado en su canal de YouTube en un vídeo grabado en los alrededores de esta parroquia. La situación, ¿por qué está inestable? Porque la gente necesita absolutamente de todo. Y todavía no han logrado no han logrado, me voy a mover un poquito a ver si encuentro, no han logrado que se pongan de acuerdo y que se pase a la segunda fase, que es la de reconstrucción, lo cual es esencial, porque si no se está, al parecer, como en la otra fase, en la otra cese de las hostilidades. Asimismo, en este vídeo y entre ruido de aviones que rodean la parroquia, el párroco de Gaza ha compartido la alegría de los refugiados que permanecen en esta parroquia y de los que han podido regresar parcialmente a sus hogares, a pesar de que muchos edificios están todavía muy dañados. El padre Romanelli ha agradecido además la solidaridad internacional y ha destacado la fe de los cristianos locales. El sacerdote ha invitado a los fieles a participar en la reconstrucción espiritual y material de Gaza y finalmente ha pedido que se siga rezando y trabajando por una paz justa, duradera y reconciliadora en Tierra Santa. Mientras, las fuerzas de defensa de Israel han anunciado esta madrugada los resultados de la identificación de los 2 últimos rehenes entregados por el movimiento de resistencia islámica Hamás en el marco del acuerdo del alto el fuego en Gaza. Se trata de Tamir Adar y Ariel Zalmanovich.
Hadar, sargento en la reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel, tenía 38 años. El ejército israelí ha comunicado que cayó en combate defendiendo el kibutz de Nir Oz en el sudoeste de Israel el 7 de octubre del año 2023, cuando se produjo el ataque de Hamas y otros grupos armados palestinos que dejó más de 1.200 muertos y hasta 240 rehenes. Por su parte, Zalmanovich fue secuestrado del mismo kibutz el propio 7 de octubre, cuando tenía 85 años y murió supuestamente asesinado apenas un mes después. Asimismo, las fuerzas de defensa de Israel aseguran que siguen invirtiendo todos sus esfuerzos en el regreso de los secuestrados fallecidos y se preparan para seguir aplicando el acuerdo. Del mismo modo, instan a Hamas a cumplir su parte del acuerdo y hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos a sus familias y darles un entierro apropiado. El acuerdo firmado por Israel y Hamas hace más de una semana exigía al grupo terrorista que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego. Desde entonces, y ya fuera de este periodo de tiempo, Hamas ha liberado a los 20 rehenes vivos y ha entregado los restos de 13 de los 28 fallecidos. Durante la jornada, el gobierno israelí ha destacado que no acepta ninguna excusa sobre estos retrasos en la entrega de cadáveres después de que Hamas afirmara que está tardando a la hora de cumplir esta parte del acuerdo por la dificultad, dice, para hallar los cuerpos en medio de la devastación causada por la ofensiva contra Gaza. Mientras tanto, la Oficina de Naciones Unidas en los territorios palestinos ocupados ha denunciado severos ataques de colonos armados israelíes contra adultos y menores palestinos y cooperantes extranjeros en Cisjordania desde el inicio de la cosecha de los olivos, así como el incremento de ataques contra personas y cultivos desde el año pasado. La directora de la oficina, Ajit Sunghai, ha informado asimismo de que en el primer semestre de este año se han producido 757 ataques de colonos que han provocado víctimas o daños materiales. Esto supone un 13% más que el número de ataques documentados en el mismo periodo del año pasado. Además, ha instado a los Estados miembros de Naciones Unidas a ejercer la máxima presión para proteger a los civiles, detener y revertir las políticas de anexión en rápida expansión y también garantizar la rendición de cuentas por décadas de violaciones de derechos de los palestinos. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV, en la catequesis que ha impartido esta mañana durante la audiencia general, ha continuado reflexionando sobre la resurrección de Jesucristo. El pontífice ha afirmado que este acontecimiento central de nuestra fe puede curar una de las enfermedades de nuestro tiempo, que es la tristeza. El Santo Padre explica que se trata de un sentimiento de pena, de vacío, que nos lleva a perder el sentido y la fuerza de la vida, provocando en nuestros corazones, dice, desolación y desesperanza. Como ejemplo, se ha referido al relato de los discípulos de Emaús. El Papa recuerda que cuando los discípulos se van de Jerusalén, el Señor sale a su encuentro en el camino, escucha su aflicción y, como la tristeza no les deja reconocerlo, les explica las Escrituras para que comprendan el misterio de la cruz y sus corazones se abran a la esperanza. El Papa León ha recordado que, a pesar de que cae la noche, los discípulos le piden que se quede con ellos y, al reconocerlo en la fracción del pan, renace la alegría. El sucesor de Pedro añade que Jesús ha resucitado y eso cambia todo. En este sentido, ha subrayado que Él nos ha salvado y nos salva, infundiendo una nueva esperanza en nuestras vidas. Por ello, ha invitado a pedir esta gracia en su saludo a los peregrinos de lengua española. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que sepamos reconocer su presencia en el camino de nuestra vida, especialmente en los momentos de tristeza y oscuridad, y que la alegría de la Pascua sea el distintivo de nuestro compromiso misionero. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. A su vez, en su saludo a los peregrinos polacos, el Santo Padre se ha dirigido particularmente a los grupos de adoración que han venido con motivo del jubileo y a la delegación de la Archidiócesis de Białystok, que ha traído la primera piedra del Museo del Beato Padre Jeli Popiescu.
Con motivo de la memoria litúrgica, además de San Juan Pablo II, que hoy celebramos, el Papa León ha recordado que hace exactamente 47 años en esta plaza, el pontífice polaco instó al mundo a abrirse a Cristo. Además, ha recalcado que este llamamiento sigue vigente hoy y que todos estamos llamados a hacerlo nuestro. Cambiamos de asunto. Tras los resultados de la segunda vuelta electoral en Bolivia, que concluyó con la elección de Rodrigo Paz como nuevo presidente de este país, la Conferencia Episcopal Boliviana ha emitido un comunicado en el que hace un llamamiento a todos los actores políticos y sociales a asumir con serenidad los resultados del proceso electoral, respetando la decisión del pueblo boliviano. Al mismo tiempo, los obispos del país han exhortado a comprometerse con la construcción de un mañana distinto, dicen, manteniendo viva la esperanza y trabajando unidos por el bien del país para que lleguen días mejores para Bolivia. A su vez, los prelados recuerdan a quienes han sido elegidos que su mandato debe ejercerse con ética, transparencia y espíritu de servicio, anteponiendo siempre el bien común a los intereses personales o partidarios. Asimismo, el episcopado de Bolivia destaca los urgentes desafíos que afectan a la población boliviana y confían en que el nuevo gobierno electo sepa afrontarlos, priorizando el bienestar de los bolivianos. Entre ellos se ha referido a la atención a las familias en situación de pobreza, la mejora del acceso a la salud y a los medicamentos, la educación, la atención preferente a los sectores más vulnerables, así como el abastecimiento de combustibles y la reactivación de la economía. Finalmente, la Conferencia Episcopal Boliviana ha implorado la protección de Dios con la intercesión de la Virgen María, pidiendo que derrame sus bendiciones sobre su patria y sobre las autoridades elegidas e inspire a los bolivianos a trabajar unidos por la justicia, la reconciliación y el progreso de la nación. Más noticias. Obras Misionales Pontificias ha comunicado que en China se ha publicado el Código de Conducta para el Clero Religioso en Internet, que ha promulgado la Administración Estatal de Asuntos Religiosos de este país. Se trata de un código que se ha publicado en la web chinacatholic.cn que regula el comportamiento del clero religioso a través de Internet. Esta normativa indica que el clero debe amar la patria, defender el liderazgo del Partido Comunista Chino, defender el sistema socialista y acatar las leyes, reglamentos y disposiciones nacionales que rigen los asuntos religiosos. También afirma que el clero chino solo puede predicar o impartir educación y formación religiosa online a través de sitios web, aplicaciones y foros establecidos legalmente por grupos, escuelas religiosas, templos, monasterios o iglesias que hayan obtenido por el Gobierno una licencia de servicios de información religiosa en Internet. Asimismo, este código de conducta deja claro que el clero tiene prohibido utilizar Internet para promocionarse, apoyar o participar en actividades de lo que denomina infiltración religiosa extranjera. Tampoco difundir el extremismo religioso, promover cultos que consideren heréticos o participar en prácticas no convencionales. A esto añade que deberá mantener la armonía religiosa, social y étnica. Otro punto, impone al clero que no difundan ideas religiosas ni van a inducir creencias religiosas a menores a través de Internet, ni organizarán a menores para que participen en educación y formación religiosa, ni en campamentos u otras actividades religiosas. Todo esto hace que esté prohibido, a no ser a través de las páginas aprobadas a las que antes se hacía referencia, predicar a través de transmisiones en directo, vídeos cortos o reuniones en Internet. En caso de violar las disposiciones del código, las autoridades chinas darán un límite de tiempo para corregir lo que ellos llaman deficiencias antes de proceder a suspender sus actividades religiosas o cancelar incluso su estatus de clérigos religiosos. Nos vamos a Argentina para contarles una triste noticia. La diócesis de Concepción ha informado con hondo pesar que la Capilla del Señor y la Virgen del Milagro, situada en Gastona Norte, ha sido víctima de un grave acto de profanación y robo. En un comunicado, este obispado ha explicado que unas personas aún no identificadas accedieron al interior del templo, forzaron el sagrario donde se custodiaba el Santísimo Sacramento, mancharon con sangre las paredes y cortinas y sustrajeron diversos objetos litúrgicos. Esta diócesis argentina manifiesta que, más allá del daño físico, lo que más les duele es la profanación del cuerpo sacramental de Cristo Jesús.
Ante este doloroso suceso, el párroco del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, el padre Camilo Zamorano, ha celebrado una misa de desagravio instando a los fieles a unirse en oración y reparación. Noticias de la Iglesia en España. La Archidiócesis de Valencia se está preparando para acoger el año jubilar del Santo Cáliz. Comenzará el jueves 30 de octubre. Ese día el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, presidirá una Eucaristía y en esta celebración réplicas de la reliquia. Algunas entidades, instituciones y parroquias, en particular afectadas por la dana, estarán en esta celebración. Así, entre las parroquias más afectadas por las inundaciones del año pasado se encuentran la Parroquia Madre de Dios de Montserrat de Picaña, la Parroquia San Jorge de Paiporta y la Parroquia de la Madre de Dios de Gracia del barrio de la Torre. Sobre el inicio de este tercer año jubilar del Santo Cáliz, Monseñor Enrique Benavent ha destacado que supone una ocasión especial para continuar dando a conocer esta reliquia desde sus diferentes riquezas y significados, suscitando múltiples iniciativas culturales, turísticas, de peregrinación y de investigación. Al mismo tiempo, el prelado ha destacado el interés por la Iglesia de reflexión y de enriquecimiento personal y espiritual sobre su significado más profundo, más esencial desde los valores cristianos, así lo ha dicho. A este respecto, el arzobispo de Valencia ha indicado que el Santo Cáliz es un signo de comunión que invita a la unidad y al diálogo. Por otro lado, el Santuario Diocesano de los Sagrados Corazones de Toledo será la sede de la 43ª Jornada Diocesana del Apostolado de la Oración, que se celebrará este sábado, el 25 de octubre. Los participantes se congregarán por la mañana en la Plaza de Padilla, desde donde se van a dirigir a la iglesia de San Ildefonso, santuario de los Sagrados Corazones. Seguidamente, el sacerdote Juan José Calvo ofrecerá una charla titulada Tu corazón, refugio, descanso y esperanza. Posteriormente se unirán en la adoración eucarística. Será el momento también para recibir el sacramento de la confesión. A las 12:30 del mediodía tendrá lugar la celebración de la Eucaristía que presidirá el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro. Posteriormente, los asistentes realizarán una estación jubilar en el Templo Primado para lucrar la indulgencia con motivo del Gran Jubileo 2025. Tras la comida en el Seminario Mayor San Ildefonso, a las 4 de la tarde se va a celebrar un acto eucarístico con procesión. Estará presidido por el rector del Seminario Mayor, el padre Álvaro García Paniagua. El colofón de la jornada será la bendición con el Santísimo Sacramento y el canto de la salve. Nos vamos a Zamora para contarles que ha sido la sede del 7º Congreso Regional de Profesores de Religión de Castilla y León. Este evento se ha celebrado bajo el lema El patrimonio como recurso educativo y ha reunido a más de 300 docentes de toda la comunidad autónoma en el campus Viriato. Esta iniciativa se enmarca en el Año Santo bajo el lema Peregrinos de Esperanza y reafirma el compromiso de la Iglesia y de la Administración educativa con la formación y la transmisión de valores. El objetivo ha sido reflexionar sobre la integración del patrimonio cultural y religioso en la enseñanza. Este evento ha contado con la participación del obispo de Zamora, Monseñor Fernando Valera. Entre otras cosas, el prelado ha asegurado a los profesores de religión que forman parte del patrimonio más valioso que tienen, el humano, el espiritual, el educativo. Asimismo, ha participado el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, quien ha subrayado el papel fundamental de los docentes en la transmisión de valores cristianos. Durante la jornada, los asistentes han participado en ponencias de expertos y además han realizado visitas culturales a la exposición Las Edades del Hombre, Esperanza. Este evento también ha incluido un taller práctico y ha ofrecido a los docentes la posibilidad de obtener reconocimiento oficial de formación por parte del Centro de Formación e Innovación Educativa de Zamora. Información internacional. En Ucrania, al menos 6 personas, entre ellas 2 niños, han muerto a causa de una nueva oleada de ataques del ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, y también otras provincias. Lo ha denunciado el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que ha afirmado que los sistemas de defensa aérea llevaban horas respondiendo a estos ataques.
Zelensky también ha confirmado que hay 17 heridos tras estos ataques que han sido lanzados principalmente contra infraestructura energética, así lo ha afirmado, y que muchos edificios residenciales han sido alcanzados. El presidente ucraniano ha pedido a la Unión Europea que adopte un firme paquete de sanciones contra Rusia. Mientras tanto, la organización no gubernamental Consejo Noruego para los Refugiados ha alertado de que millones de personas se encuentran en situación de riesgo a causa del impacto de los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania, especialmente ante la llegada del invierno. Esta ONG ha reseñado que durante el último mes se han registrado decenas de bombardeos contra este tipo de instalaciones, destruyendo el 60% de la capacidad de producción de gas del país europeo. En Perú, su presidente, José Gerí, ha anunciado la declaración del estado de emergencia en la capital del país, en Lima, y en su área metropolitana, así como en la vecina ciudad de Callao, por un periodo de 30 días, en el que su gobierno, según ha afirmado, pasa a la ofensiva en la lucha contra el crimen. Así lo ha anunciado en un breve mensaje televisado en el que ha precisado que el estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros peruano entraba en vigor a las 12 de esta pasada noche, hora de este país, y durará 30 días. El decreto firmado por José Gerí refleja que la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia, al tiempo que también recoge una restricción o suspensión del ejercicio de diversos derechos constitucionales. De este modo se limitan o suspenden los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y de tránsito en el territorio, mientras que para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades. Esta declaración ha llegado 5 días después de que el primer ministro del país, Ernesto Álvarez, anunciase el Plan de Lima. El mismo día, el Congreso de Perú rechazaba someter a votación una moción de censura contra el mandatario apenas 6 días después de su nombramiento y con motivo de la represión policial que había tenido lugar en la víspera y que dejó un muerto y 120 heridos durante una serie de movilizaciones en Lima contra la creciente inseguridad de la capital y otras zonas del país. Las Fuerzas Armadas de Corea del Norte han lanzado varios misiles balísticos desde el sur del país. Es la primera vez que realiza este tipo de disparos en 5 meses. Y además, a pocos días de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se celebrará entre el 31 de este mes de octubre y el 1 de noviembre en Corea del Sur. El Estado Mayor Conjunto surcoreano ha asegurado que sus sistemas detectaron múltiples lanzamientos en torno a las 8 de la mañana hora local desde la provincia norcoreana de Hwanghae Norte, tras lo que los proyectiles volaron una distancia de unos 350 kilómetros. Además, ha asegurado que el ejército de Corea del Sur ha incrementado las tareas de vigilancia de cara a posibles lanzamientos adicionales y que también mantiene una postura de firme preparación al tiempo que comparte la información relevante con Estados Unidos y Japón. Información nacional. El Partido Popular utilizará su mayoría absoluta en el Senado para aprobar un conflicto de atribuciones que podría llevar al Gobierno ante el Tribunal Constitucional por no presentar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado de 2026 ante las Cortes. Este es el 7º conflicto institucional impulsado por el PP en la Cámara Alta y se basa en la obligación constitucional del Gobierno de presentar los presupuestos. El procedimiento consiste en que tras aprobarlo el Senado, el Gobierno tendrá un mes para contestar desde que reciba el planteamiento del conflicto de atribuciones. Si no responde o lo hace negativamente, el Senado decidirá si eleva el asunto al Tribunal Constitucional para que sea resuelto. El Partido Popular sostiene que la presentación de los presupuestos es un deber constitucional ineludible. Los populares critican la práctica de prorrogar los presupuestos anteriores, en este caso los de 2023, y alertan que hacerlo sin nuevas cuentas públicas es contrario al principio de legalidad presupuestaria. Comparan la situación actual con la de 2020, cuando se mantuvieron prorrogados los presupuestos de 2018 debido a la crisis sanitaria del COVID-19.
Finalmente, el PP considera que no hay justificación válida para no presentar los presupuestos, salvo la incapacidad de llegar a un acuerdo parlamentario que asegure su aprobación, y que motivos, dicen, de índole política no pueden evitar que el Senado ejerza su función presupuestaria conforme a la Constitución. La inflación de los alimentos casi se duplicó con respecto a la general tras la pandemia, afectando de lleno a los productos más económicos, que fueron los que más se encarecieron. Así se concluye de un informe del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, que hoy se ha publicado, y en el que se pone de manifiesto el llamado fenómeno de la chipflation y su impacto en las familias con menos recursos. Cuando estos hogares intentan adaptarse a la subida de los precios de los alimentos, que en los últimos 5 años ha repuntado casi un 40%, a menudo sustituyen marcas comerciales por blancas, reduciendo formatos o eligiendo productos de inferior calidad, explica este estudio. Sin embargo, estas alternativas, lejos de estar exentas de la inflación, han experimentado subidas de precio a menudo más intensas que la de los productos de gama media o alta. Más noticias. El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por el Partido Popular que plantea una compensación económica para las personas celíacas mediante una deducción fiscal en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, de hasta 600 euros por cada miembro diagnosticado. La iniciativa también incluye la creación de un registro estatal de pacientes con enfermedad celíaca destinado a mejorar la información epidemiológica y gestión sanitaria. La diputada popular Maribel Sánchez ha defendido la propuesta destacando el sobrecoste que afrontan las familias con celíacos, estimado en cerca de 1.000 euros anuales adicionales por productos sin gluten, que son su único tratamiento. La ley beneficiaría a unas 500.000 personas en nuestro país y buscaría aliviar la carga económica que supone mantener una dieta estricta sin gluten. En otro orden de cosas, les contamos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que antes de que finalice noviembre se publicará en el Boletín Oficial del Estado un catálogo oficial de elementos y símbolos franquistas que deberán ser retirados de España. Esta medida prevista en la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022. Así lo ha anunciado en el Pleno del Congreso en respuesta a una pregunta de la portavoz de EH Bildu, Merche Aizpurua, y Pedro Sánchez. Ha destacado además otras iniciativas del Gobierno relacionadas con la memoria democrática, como por ejemplo la programación de actos para conmemorar los 50 años del fin de la dictadura y la reforma para cerrar la Fundación Francisco Franco. En este sentido, el Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy la declaración de la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol de Madrid como lugar de memoria democrática, en reconocimiento a su pasado como sede de la extinta Dirección General de Seguridad durante el régimen franquista. La decisión ya había generado tensiones entre el Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, y el de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, que se ha mostrado contraria a la colocación de una placa que recuerde este capítulo de la historia del edificio. Con la publicación en el BOE, la declaración adquiere carácter oficial, aunque todavía puede ser recurrida, y de hecho, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que iniciará los trámites necesarios para recurrirla. La Fiscalía Provincial de Madrid considera que la exmilitante del Partido Socialista Leire Díez lidera una actuación delictiva continuada y coordinada con el empresario Javier Pérez Dolcet y el periodista Pere Rusiñol para desacreditar a los jefes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, y de la Fiscalía Anticorrupción, con el fin de anular o desbaratar sus investigaciones en casos relevantes que afectan a políticos y empresarios. Así se ha pronunciado el Ministerio Público en el recurso de reforma que presentó ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid para pedir al juez Arturo Zamarriago que rectificara su decisión de no investigar las denuncias presentadas por los fiscales Ignacio Estampa y José Grinda en la causa que mantiene abierta contra Leire Díez. Se trata del procedimiento en el que Díez está citada a declarar como investigada en el próximo 11 de noviembre por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, y en el que el juez aceptó acumular las denuncias y tomar declaración como testigos a Estampa y Grinda. Información deportiva.
Les hablamos de fútbol. Ayer se disputaron los respectivos partidos de la tercera jornada de la fase de Liga de la Champions League. El Barcelona, el Atlético de Madrid y el Villarreal, con resultados dispares. El Barça logró un contundente victoria por 6-1 ante el Olympiacos en el Estadio Olímpico Luis Companys, con hat-trick de Fermín López y doblete de Marcus Rashford. Con esta victoria los azulgranas suman ya 6 puntos. Peor suerte tuvieron el Atlético de Madrid y el Villarreal. Los del Cholo Simeone perdieron en el Emirates Stadium de Londres por 4-0 ante el Arsenal, con lo que se quedan en la parte baja de la tabla con solo 3 puntos después de 2 derrotas y una victoria. Por su parte, el Villarreal cayó ante el Manchester City en casa por 0-2, con lo que se complica mucho las opciones de pasar a la siguiente fase del torneo, ya que de momento no han logrado ninguna victoria, aunque sea un empate. El que tendrá que pelear hoy por un triunfo que los ayude a escalar posiciones en la clasificación después de 2 derrotas es el Athletic de Bilbao, que se enfrenta al Karabaj de Azerbaiyán en San Mamés a partir de las 7 menos cuarto de la tarde en esta tercera jornada de la fase Liga de la Liga de Campeones. También juega hoy el Real Madrid ya a las 9 de la noche, que recibe en el Santiago Bernabéu a la Juventus. Los de Xabi Alonso buscan la tercera victoria en la Champions para afianzar su futura clasificación. Los italianos, por su parte, buscarán su primer triunfo en Europa esta temporada. Noticias autonómicas. Vamos a conocer las noticias de Castilla y León. La Universidad de Salamanca se sitúa entre las 5 más sostenibles de España. Nos amplía esta información nuestro compañero José Domingo Septién. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Según la Fundación Conocimiento y Desarrollo, una vez que ha evaluado por primera vez la dimensión sostenible de las instituciones de educación superior españolas, ha determinado que la Universidad Pública de Salamanca se sitúe en 5ª posición en el país, tras Valencia, Girona, Málaga y Almería. En igualdad, inclusión social, la promoción de la salud o la acción en materia energética, la USAL obtiene 13 entre los considerados de mayor rendimiento relativo y rendimiento intermedio. Y en cuanto a su compromiso social, figuran aspectos como el talento investigador femenino, inversión en atención a la discapacidad, ayudas propias al estudio, inversión en acción social y acciones e inversiones en promoción de la salud. Y por último, en cuanto a su compromiso medioambiental, consigue la máxima valoración en la implementación de acciones de eficiencia energética e innovación tecnológica para la sostenibilidad. Cambiamos de tema. Se ha firmado un acuerdo entre el alcalde de León, José Antonio Díez, y el director general de la empresa multinacional HP España, Miguel Ángel Turrado, para situar al ayuntamiento de esta localidad como referente europeo y pionero mundial en la gestión municipal a través de la inteligencia artificial. El alcalde señaló que la IA va a suponer un avance claro para la aceleración y simplificación de los expedientes administrativos y, lo que es más importante, el acceso de la ciudadanía a ellos. Se van a poner en marcha 2 iniciativas pioneras en transformación digital. Por un lado, una plataforma de inteligencia artificial para la gestión administrativa que va a permitir simplificar y agilizar los trámites. Y por otro, un gemelo digital del tráfico urbano de León que va a facilitar la simulación y análisis de escenarios de movilidad en tiempo real, contribuyendo a una gestión más dinámica y adaptativa del entorno urbano que va a conseguir mejorar hasta en un 30% el tiempo de los desplazamientos en horas punta. Y por otro lado, este lunes comenzó en Burgos el Congreso Nacional de la Empresa Familiar, con la presidencia del rey don Felipe VI. El rey incidió en su discurso en la importancia de este sector en la economía nacional. Cuéntanos, José Domingo. Así es, en un auditorio repleto de empresarios, directivos y autoridades, Felipe VI subrayó la importancia de las empresas familiares como motor de empleo y desarrollo económico, así como su contribución a la cohesión territorial y al fortalecimiento del tejido productivo de España. El Congreso comenzaba con una ponencia dedicada al análisis de la situación global de los mercados de la energía y al papel estratégico que desempeña tanto en España como en Turquía, ya que, por cierto, este país fue el invitado a este Congreso. El encuentro, bajo el lema Origen-Destino, ha reunido a más de 600 asistentes entre representantes de instituciones, líderes empresariales y expertos. Cambiando de tema, 108 años después del nacimiento de Miguel Delibes, el 17 de octubre de 1920, y tras años de espera, reivindicaciones y reuniones,
Los recuerdos y la vida del célebre escritor vallisoletano se abren a toda la sociedad con la apertura de su primera casa museo. En un acto al que acudieron numerosos miembros de la familia del escritor, el presidente de la Junta, Fernández Mañueco, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y numerosos representantes institucionales, se inauguró el pasado viernes la Casa Museo Miguel Delibes. Está subdividida en varios espacios y se pueden ver sus objetos personales, muebles y, por supuesto, su propia vivienda. Así que invitados están a verlo. Nada más, muchas gracias, buenas tardes, buena semana y hasta dentro de 7 días. Pues muchas gracias, José Domingo. Hasta el próximo miércoles. Pasamos ahora a Murcia, donde el agua potable ha vuelto a las localidades de San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares 10 días después. Los ciudadanos ya pueden beber directamente del grifo y usar el agua para preparar alimentos. El Taivilla da por concluidas las incidencias provocadas por la Dana Alice. Y todo ello nos lo va a contar nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Las autoridades sanitarias declararon ayer como apta para el consumo humano el agua del grifo de San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares, por lo que el servicio se ha restablecido 10 días después de que fuera interrumpido como consecuencia de los efectos que generó la Dana Alice, provocando filtraciones de barro en el canal de la Mancomunidad de Canales del Taivilla que abastece a estas localidades del Mar Menor. De esta manera, en estos municipios se puede hacer ya un uso completo del agua, incluyendo la utilización para el consumo directo del grifo o la preparación de alimentos. Pero ni los ayuntamientos ni los vecinos del Mar Menor están dispuestos a pasar la crisis del agua tras el temporal del pasado 11 de octubre y mucho menos a costearla. Alrededor de 200 vecinos acudieron este lunes a reclamar el reembolso de los gastos extra que tuvieron durante los 6 días en que se declaró no potable el agua de la red pública, con 2 días de corte total de agua incluidos. En los consistorios de las localidades citadas, los puntos de recepción de reclamaciones, tanto por los daños sufridos por el temporal como de los gastos derivados de las restricciones de agua, recibieron todo tipo de demandas de abono, desde cuantías menores por la compra de botellas y garrafas en los supermercados hasta requerimientos de varios ceros por trabajos de fontanería debido a la entrada de barro en aljibes y depósitos particulares. Desde las administraciones locales trasladarán las peticiones a la Mancomunidad de los Canales del Taivilla para que asuma los gastos de los vecinos, pero también los que sumaron la compra de las cubas para el suministro público, el agua embotellada que se repartió a las personas vulnerables, a los colegios y residencias y los costes de personal. Y la contaminación por ozono en la región de Murcia alcanza este año los niveles más altos desde 2017, según Ecologistas en Acción. Las ciudades de Murcia y Cartagena y el Valle de Escombreras son los principales focos, tal y como apunta la organización en su informe anual. Cuéntanos, Rafael. Efectivamente, las grandes ciudades y los polos industriales siguen siendo el origen, un año más, de los altos niveles de contaminación por ozono que se han registrado en la región de Murcia en lo que va del 2025, según el informe anual elaborado por Ecologistas en Acción. A eso hay que añadir también la particular incidencia de las 2 grandes olas de calor del pasado verano que han provocado un repunte de este contaminante. La consecuencia es que toda la población murciana ha vuelto a respirar en 2025 un aire perjudicial para la salud en relación al ozono, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, apunta también ese documento que se ha presentado ayer martes. En el apartado dedicado a la comunidad murciana, en el estudio La contaminación por ozono en el Estado español durante 2025, elaborado por Ecologistas en Acción, se remarca que durante 2025 el ozono troposférico ha afectado a todo el territorio murciano en casi todas las estaciones de medición, registrando numerosas superaciones de los valores octohorarios permitidos por la normativa y recomendados por la Organización Mundial de la Salud, recuperando las concentraciones medias previas a la pandemia. De hecho, apuntan que se trata de los niveles más altos desde el 2017.
Y finalizamos con esta buena noticia. El Servicio Murciano de Salud renovará en los próximos meses una importante parte de la flota de ambulancias con las que cuenta la Gerencia de Urgencias y Emergencias del 061, para lo cual ha sacado un contrato a licitación por un valor cercano a los 1,2 millones de euros para la compra de 9 vehículos furgón medio que posteriormente serán habilitados como ambulancias asistenciales. La adquisición de estas nuevas ambulancias tipo C tiene como objetivo la sustitución de otras 9 que están a punto de cumplir su periodo de vida útil en servicio. Y hasta aquí las noticias de hoy. Desde Murcia, un saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Hasta la semana que viene. Gracias, Rafael. Vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde esperamos en nuestro país un tiempo variable, con nubosidad abundante en gran parte del norte y el este peninsular. Allí podrían producirse más chubascos, y especialmente en el litoral mediterráneo también y en Baleares. Las temperaturas van a oscilar entre los 20 y 30 grados en la mayoría de la región, con un ambiente fresco en el norte del país. Mientras en el sur y la zona mediterránea habrá cielos algo más despejados, con nubes dispersas, y el viento soplará con rachas moderadas, sobre todo en el litoral. Mañana jueves esperamos la misma inestabilidad, con lluvias y tormentas en la zona del noroeste y zonas montañosas del norte. En el resto del país el tiempo será algo más estable, con cielos poco nubosos. El viento seguirá presente con bastante intensidad en ciertas zonas de la costa, especialmente en Galicia y la fachada atlántica. Las temperaturas tenderán a subir ligeramente, llegando incluso a máximas de hasta 32 o 34 grados en ciudades del sur y sureste, como Sevilla, Murcia o Alicante. Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Marta Troyano y Mónica Martínez, y se lo hemos contado Paloma Méndez y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.